Gloria, conquista, herencia y frutos de la tierra marcan este año 2019, año de la transformación y carácter. En enero, mes de la conquista. Te invitamos a nuestra oración congregacional todos los martes desde este 15 de enero a las 5 de la mañana. Y no te pierdas ayuno y doctrina bíblica, todos los miércoles a las 9 de la mañana con nuestro apóstol Marco Díaz Pescador. Ven y acompáñanos a las escuelas de liderazgo los jueves 17, 25 y 31 de enero a las 7 p.m. Desde el sábado 19 de enero damos apertura a nuestras celebraciones juveniles. Entre la semana del lunes 21 al viernes 25 de enero damos inicio a Casas de Bendición. Y por favor no faltes en nuestras celebraciones dominicales todos los domingos a las 8 a.m. y 10:30 a.m. en la calle 45, número 2237. Iglesia Dios está formando un pueblo, año 2019. Año de la transformación y carácter. Que van a aprender tiene que ver con las circunstancias actuales. Porque a veces somos nosotros tan inteligentes torpemente que con una inteligencia supuesta en el mundo nos equivocamos y queremos ser doctores de la palabra, sin serlo. ¿No puede venir, señorita? Y esto es muy necesario, porque hoy de 3 matrimonios que hay, uno va al divorcio antes de 2 años. Y esto que van a aprender ustedes, tengan mucho cuidado, porque es muy necesario que usted sepa y domine este estudio para enseñarlo. Enseñarlo pues cuando se vive el capítulo, porque en el afán del divorcio es porque ignoran las escrituras. El hecho de la concupiscencia del sexo destruye al hombre y a la mujer. El deseo de otro hombre, el deseo de otra mujer. Primero a los Corintios capítulo 7. Un hermano que lea el versículo 1 al 5, otro del 5 al 10, y otro del 10 al 16, y otro hermano hasta el 20. Capítulo 7. 7, capítulo 7. Primera de Corintios 7. A usted le puede parecer sin importancia este capítulo. ¿Y por qué le puede parecer sin importancia? Porque usted es necio. Y porque usted cree que el demonio no lo tumba. Primera a los Corintios, capítulo 7. Problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas que me escribisteis,
bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero, verso 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Verso 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Verso 5, no os engañéis el uno, perdón, no os neguéis el uno al otro por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. ¿Dónde está el señor que estaba en el sonido? Primera de Corintios. No, el jefe es suyo. ¿Y qué? Llámelo que aprenda. Él sí necesita esa palabra. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 6. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Otro hermano 12 al 17. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Versículo 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá hará salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá hará salva a tu mujer? Versículo 17. 17 en adelante. Versículo 17. Verso 17. Pero cada uno
como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordeno en todas las iglesias. Verso 18. Fue llamado a algunos siendo circunciso. Quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso. No se circuncide. 19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no tenés cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procura lo más. Verso 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Versículo 23. Versículo 23. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Versículo 27. Está ligado a mujer, no procures soltarse. Estás libre de mujer, no procures casarte. Versículo 28. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Versículo 29. Versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. 30. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. 35. Esto digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. 38.
De manera, el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. 40. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y piense que también yo tengo el Espíritu de Dios. Efesios. Capítulo 5. Versículo 21, perdone. Efesios 5, 21. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mire el 25, póngale mucho cuidado. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. ¿Para qué se entregó? ¿Para qué se casó con una mujer? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hasta ahí. Hago una pregunta. ¿Qué pasaría si los católicos y evangélicos se empaparan bien en el espíritu de esta palabra que hemos leído? ¿Qué pasaría en cuanto a si se casa o si va a pecar o si hay divorcio? ¿Qué pasaría? Habría más orden en el sexo y en el compartir con la mujer, y habría más respeto mutuo, y todo eso agrada al Señor. Yo tengo una enseñanza de las cosas que veo, especialmente en los animales, la hembra y el macho. Y es para mí eso muy sagrado. Y yo creo que usted a su edad ha estado o tiene conocimiento de tal cosa. Le pregunto a alguno que sepa, la vaca, después que haya sido embarazada, ¿se deja usar otra vez el macho? No. Qué cosa tan bonita eso. Yo digo, está brigada de Biblia. Un animal. ¿Cómo respeta? Una novilla o una vaca o un animal, hembra, después de que está embarazada o antes de que tenga la edad para eso, nunca se deja tocar del macho. Otra pregunta, ¿el macho la persigue? Nunca. ¿Cómo se respetan? El macho sigue a la hembra cuando está dispuesta, mientras tanto no.
Imagínense ustedes, ¿por qué yo vigilo las vacas, las novillas, el macho? ¿Cómo respetan? Están unidos ahí los animales. Y la mujer es distinto, el hombre es distinto. ¿Por qué? Porque tenemos sentido común. Porque somos en los 5 sentidos semejanza de Cristo, pero cuando no conocemos o conociendo el Evangelio desordena a la mujer o desordena al hombre, comete pecado. Va al macho, cae cuando ella quiere o cuando la obliga el macho, el hombre. Capítulo 7, primera a los Corintios. Capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué dice esto en cuanto a las cosas que me escribiste? Porque donde estaba el mundo y la mujer, el hombre sin Cristo, hacían cualquier cosa como peor que los animales, o no como los animales. El hombre persigue a la mujer y la mujer persigue al hombre. Les hago una pregunta muy santa, pero cuidado con esa pregunta. ¿Por qué la mujer viste la falda tan alta hoy en día y su desnudez de sus senos? ¿Por qué? Pero sean claras. Para seducir al hombre. Ah, sí. Seducir al hombre. Génesis capítulo 3. Versículo 17. Tengan en cuenta esta enseñanza que la necesitan. ¿Quién lee? Génesis 3, capítulo 17. Al hombre le dijo: como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Hasta ahí. Versículo 26. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Para que vea que la mujer o el hombre, si quieren ser santos, pueden. Porque Dios no hizo, bueno, lean el versículo. 1:26. Entonces dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. ¿Sobre qué tiene poder el hombre? Hable uno. Sobre sus pensamientos y ahí en este caso sobre su cuerpo. ¿Por qué? No, hablen duro que yo soy sordo. Porque estamos hechos a la imagen de Dios. Ah, no más. Y Dios no hizo a una mujer pecadora, ni hizo a un hombre pecador. Pero les dio libre albedrío. ¿Para qué les dio libre albedrío? ¿Para qué hace lo que
el hombre o la mujer pueden hacer lo que quieran hacer. ¿Para qué? Para probarlos. Para saber que podía Dios al hombre o a la mujer incluirlos en mi pueblo, dice Dios. Y el que peca no. Es una cosa muy sagrada. Al decir el versículo 26, que hizo al hombre y a la mujer a su imaginación. Hizo al hombre y a la mujer a su semejanza. ¿Encuentra usted un pasaje en la Biblia donde Dios peca cada ratico? ¿No? No, es santo. Y la Biblia dice que Cristo fue santo. No cayó en pecado. Porque Jesucristo amó a su papá. Y su papá le enseñaba. La razón por qué yo insisto en que el evangélico que no lee la Biblia peca. El evangélico perezoso peca. El evangélico dormilón peca. El evangélico que come y come y come peca. Porque está sustentando su carne. Es muy lindo eso. Y ahí en el versículo que leyeron en Efesios, capítulo 5, dice el versículo 3 en adelante, que la mujer debe estar sujeta al marido. Eso si el marido es un hombre santo y le enseña la palabra de Dios. Ahora, si el marido no tiene conocimiento de la Biblia o teniendo la Biblia, nunca se sujeta a la Biblia, que hay que estudiarla y que hay que vivirla, el evangélico, el marido peca con la mujer, peca con los hijos, peca con los del barrio, peca con los del pueblo y enseña esa torcedura. (3:17) Génesis. Génesis 3, capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Vamos a pensar que un evangélico no lee la Biblia y está casándose y se casa. ¿En qué enseñanza recibe la mujer de un hombre así, que no lee la Biblia? Dígame, ¿en qué cae ella? En la mayoría de los casos. Dígame. Ay, si nosotros estudiáramos bien ese capítulo y enseñáramos al católico nomás, no para llamarlo a que se convierta y a que vaya a la iglesia, sino ir a enseñarle nomás a las casas. Hola, Señor, permítame enseñarle ese capítulo del matrimonio. No importa que usted siga su catolicismo. Si ese hombre admite y esa mujer admite, el resultado es que se convierten. Porque
Yo lo hice así, por primera vez que me enseñaron la Biblia. Dije, ¿cómo es posible que el hombre no conozca estos mandamientos? Y yo era de 27 años tal vez, o 26 años, algo así. ¿Ah? De 28. Pero yo dije, ¿cómo es posible que los curas no enseñen esto? Y compré las dos Biblias, esta nuestra y la católica. Y la católica es más severa en algunos versículos que esta. Y fui con la católica y 2 curas se convirtieron. Mire la necesidad de abrirle los ojos en oración a las personas católicas. Porque la Biblia dice en Romanos que hay personas que sin conocer la Biblia son santos, van al cielo. Ese versículo, como mis padres no conocieron Biblia en mi pueblo, no, nunca se imaginaron que ese libro era de tal magnitud de profesor, el mandamiento de Dios, de sabiduría, de guianza, como no les dijo nada, y tal vez a sus padres lo mismo. Hay la posibilidad, porque yo conozco la vida de mi padre y la vida de mi madre. No les conocí pecado que pudiera ser conocido por mí. Y en la palabra de Dios dice claramente que no es judío el que lo es de corazón, que no es de la nación, sino es judío el que lo es del corazón. Quiere decir, es judío el Hijo de Dios que obedece la palabra de Dios. Esa confianza tengo yo. Maravilloso es este libro. Maravilloso es este libro. Ahora, la culpa, bueno, Génesis capítulo 1, capítulo 3, verso 17. Léanlo despacio. Y Amén. duro. Génesis capítulo 1, versículo 17. 3:17. 3:17, perdón. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Quién fue más culpable de los dos? ¿Eva o él? Hablen duro. El hombre. El hombre. Yo felicito a la mujer que tiene un esposo inconverso. La oración de la mujer por el conocimiento de la Biblia hace que el marido se convierta. Juan 15:7.
Dios ha dejado todo tan perfecto. Solamente que un hombre no quiere entender, una mujer no quiere entender. Juan 15:7. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Cualquier ser humano, hombre o mujer, que se case con un inconverso sin saber y después se convierte, hace que se convierta su marido o su mujer. Pastor, discúlpeme, es mi caso. Ah, Ese es mi caso. Mi esposa, qué cosa. mi esposa oró, creo que 8 meses por mí. No, hable durito. Que ese es mi caso, mi esposa oró como 8 meses por mí. Y 8 meses. 8 meses. Y un día le dije a ella, el día de la madre, le dije, mi amor, yo quiero ir contigo a la iglesia. ¿Y un día qué? Yo quiero ir contigo a la iglesia. Esa es la respuesta de la Biblia. Amén, así es. Hable. Bueno, es bastante entendible porque es la palabra de Dios, ¿no? Yo tengo una pregunta, pastor. En el caso de Esdras, capítulo 10, que dice que expulsión de las mujeres extranjeras. Encontramos ahí en Esdras, capítulo 10, versículo 10, mire lo que dice, y se levantó el sacerdote Esdras y dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová Dios vuestro Padre y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Ahí pues que se da esto, pero por motivos de que tenemos nosotros el Espíritu Santo, tenemos que ellas se conviertan. Primero, usted tiene que, por medio de la Biblia, saber que la ley era del Antiguo Testamento. Sí. Juan 1:17, ¿quién lee? Juan. Y que por Jesucristo la cosa cambió. Ya. Juan 1:17. Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Ese es. Entonces vino Jesucristo, dice la otra versión, por gracia. Por gracia. Jesucristo sabía que tenía que enseñar el nuevo mandamiento del amor de Dios. Y por amor es que el hombre tiene que leer la Biblia, toda la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento solamente los judíos entraban a la salvación. Y cualquiera que tenía que ver el ejemplo de los judíos podía ser salvo. Con dificultad porque la ley estaba escrita para el pueblo de Dios. Usted tiene que saber eso. Entonces, el versículo que leyó el hermano, la gracia. La gracia. La gracia. ¿Qué es la gracia? Algo que no nos merecemos. Favor inmerecido. Favor de todo. Léalo otra vez. Sí, versículo 17 de Juan 1. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Amplió todo el mandamiento en amor de Dios por el pueblo. Y por eso hay un versículo que ustedes no lo entienden tan grande, es que Jesucristo para morir dijo, papá,
no les impute pecado. Ellos no conocen nuestra palabra. Ellos son ignorantes. Padre, y yo por eso estudio la palabra. Señor bendito, gracias que por amor un día hace 50 y tantos años que me enseñaste ese libro, habiéndolo yo estudiado y dándome cuenta que es la gracia, el regalo del perdón por un ignorante que aceptando la verdad me dio inteligencia, sabiduría para vivir con esa mujer que la amo. Y más cuando yo encuentro que porque ella me ve estudiando la Biblia todos los días, ahora me gana. Entro a su pieza y está estudiando la palabra. ¿Por qué? Porque fui ejemplo. El hermano decía que él es el caso de él, y yo doy un testimonio con Vivian. Yo me quedé muchos años solo y empecé. ¿Quién es Vivian? Porque mi esposa. Eso es. Antes de conocer a mi esposa, duré mucho tiempo clamándole a Dios por una mujer que lo amara a él. Cuando conocí a Vivian, supe que era ella porque me produjo mucha felicidad, pero ella no era conversa al cristianismo. Ah, eso sí. Ella era en su momento católica, pero cuando comencé con ella, lo primero que le pedí yo, o le dije yo a ella, le dije: yo soy cristiano, pero para poder estar contigo tú debes recibir a Cristo en tu corazón. Lo que me sorprendió fue que me dijo: sí, yo quiero. Y desde el primer momento hizo la oración de fe. Ahí veo yo la respuesta de Dios, porque yo le pedí a Dios una mujer conforme al corazón de Él. Y yo, por mi formación y por el pastorado, pensé que la iba a encontrar en la iglesia ya convertida a Dios. Pero no sabía que mi oración le había escuchado a Dios y que ella iba a recibir a Cristo desde el primer momento en que hablamos los dos. Y puedo decir hoy en día que gracias a Dios soy el hombre más feliz sobre la tierra, porque día por día, como dice su merced, ella a veces me gana en la oración o en el estudio de la palabra, y sé que ama a Dios con todo su corazón. Entonces se cumple la palabra que la mujer o el hombre que no es converso, pero si uno de los dos es converso, la otra persona se santifica. Y la respuesta Dios siempre le da. Y leía algo hace unos días, que lo que nace de Dios es para siempre, y lo que nace del mundo se termina. Y el amor que Dios me dio con Vivian, mi esposa, hoy en día nació de Dios, porque fue antes de conocerla. Y hoy puedo dar testimonio de la grandeza de Él, porque Él siempre da lo mejor. Hable. Amén. Seguir la palabra. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. A ver, yo cuando conocí al Señor estando en la calle. Duré un promedio más o menos 12 años comiendo basura. Cuando yo conocí al Señor una noche, que me trajo mi señora del Valle de Guateque, estaba yo en la casa de mi mamá. Entonces esa noche se me presentó Satanás.
mi señora en la casa tenía cuadros, imágenes, y se velaban eso. Pero ¿Imágenes de qué? imágenes de vírgenes, de cristos, bueno, cualquier cantidad de imágenes, toda idolatría, de idolatría. El diablo no me deja dormir sino por allá unos 20 minutos, media hora máximo, y el resto era terror. Yo estaba frente a esos cuadros, esas imágenes, y habían varias veladoras grandes, y todo eso se prendió, fue como una llama, se prendió todo. Cuando se prendió todo eso, se me presentó Satanás, y me dijo, tenemos que irnos. Le dije, ¿para dónde? Pero cuando yo lo vi, sentí terror, porque era negro, cachos, cola y cascos de mula. Yo sentí terror y inmediatamente yo me salí y me arrodillé y dije, Padre, tanto pecado yo he cometido en tu presencia que tú no me puedes perdonar. Y yo, inmediatamente él me habló, me dijo, prende la radio, recíbeme y salvo serás. En ese momento estaba hablando el apóstol que está aquí presente, en la voz de la Víctor. Tenía un programa como de la 1 de la mañana a las 2 de la mañana o de las 12 no me acuerdo, pero en todo caso era la voz de la Víctor. Y él, cuando yo prendí la radio, decía, los que en este momento van rumbo al infierno y van a caer a segundos, pongan la mano encima de la radio y serán salvos. Inmediatamente yo puse la mano, él repitió la oración de decisión, yo la hice. Inmediatamente oró y reprendió, yo quedé en mis 5 sentidos. En la palabra del Señor hay un versículo en Efesios capítulo 1 y versículo 4 que dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuando yo encontré ese versículo, dije, este versículo era el que yo buscaba. Seguí el tiempo, seguí buscando al Señor. En ese entonces los pastores estaban en Santa Isabel. Yo empecé a ir y empecé a buscar del Señor, pero el diablo, resulta que en la noche antes de recibir al Señor, las serpientes me perseguían, y yo corra y corra. Cuando recibí al Señor, el Señor ya me dio una pala, me dio peinillas y eran serpientes, y eso era por debajo de la tierra. Yo escarbaba y mataba serpientes a diestra y siniestra. Así esas batallas duraron más o menos 15 años, que yo le decía al Señor, esta noche otra batalla. Era en aviones, helicópteros, carros, bueno, el Señor me daba metras, eso yo mataba demonios a diestra y siniestra. Yo me gustaba de esas batallas. Resulta que yo seguía yendo a la iglesia y mi señora, yo le decía a la convidada, le decía, caminemos a la iglesia, y decía, yo no voy a esas iglesias, yo soy católica y usted no me va a cambiar. ¿Le dijo su señora? Sí, ella me dijo, y yo empecé a ayunar. En ese entonces, cuando yo recibí al Señor, me metí 40 días en ayuno y oración, tomando solo agua, y ella lloraba y ella decía, usted se va a morir. Pero yo le decía, yo no siento nada, ni siento hambre, ni siento nada. Así duré más o menos un año yo yendo a la iglesia, orando por ella era muy rebelde. Y decía, usted no me va a ir a cambiar de religión, y yo ya conocía de las cosas de Dios, y yo ayúnele al Señor. Un día por fin la pude convencer, y me dijo, voy a ir con usted, pero usted no me va a obligar a que me quede yo allá. Y así fue. Se fue conmigo y entramos a la iglesia, empezó la oración, los cantos, y ya el pastor hizo la oración de decisión. Entonces ella se quedó mirando para lado y lado, no pasó sino una persona, y entonces ella me cogió de la mano y me dijo, como usted ya recibió al Señor, camine. Y me cogió de la mano y me llevó al altar. Cuando ella empezó al principio a recibir la palabra del Señor, se le escurrían las lágrimas, y yo le decía, gracias Señor, porque aquí es el día que se va a convertir ella. Porque era difícil para mí, había sido un hombre tenaz con ella, había sido un hombre terrible en el mundo,
y siempre ella me tenía rechazo por todas esas decisiones que yo la había maltratado, había sido terrible en el mundo. Pero en mi corazón ya había paz, yo ya le había pedido al Señor que me perdonara, que todo, y bueno, siguió así, y cuando ella entregó su vida al Señor, para mí fue una bendición muy grande. Y ahí desde ese momento, ella empezó muy fiel al Señor. Gloria a Dios. Y resulta que fue una casa de bendición en la casa del hermano Naranjo. Y fue una casa tan bonita, reuníamos mucha gente. Yo creo que en las últimas veces alcanzamos a reunir como unas 80 personas, algo así, hermano. Era muy, muy, muy especial los discipulados ahí en la casa del hermano Naranjo. Tenía 2 niños y eran del matrimonio. Eran pequeños, todavía la hija mayor viene acá y tenía como 8 años o 9. No, ella tenía por ahí como unos 7 añitos todavía. Era pequeña. Tenía como unos 6 años. Entonces ella con la pandereta, ella tocaba y cantaba y era la líder de alabanza del grupo. Y tuvimos reuniones muy bonitas. Los hijos anteriores del hermano Naranjo se convirtieron y tratamos de formar una iglesia en la casa de él. Fue hermoso. Después no sé por qué, ya no, cuando nosotros nos retiramos de Santa Isabel, la descuidaron y se acabó, ¿no? Se acabó, sí. Pero el hermano Naranjo fue una bendición para mí en los discipulados, porque teníamos muchas casas por todos lados y era muy, muy especial para ayudarme. En ese entonces en el Bachué habían como 3 casas de oración en la granja, en París teníamos en muchos barrios, teníamos discipulados en esos sectores. Bueno, y esa emisora, la Víctor, se acabó, por donde el pastor tenía la reunión, la voz de la Víctor. Se llamaba Dios está formando un pueblo el programa. Sí, en ese programa era Dios está formando un pueblo. Hubo un testimonio muy bonito en ese tiempo de que un hombre lo dio el domingo. Un domingo él fue y dio el testimonio de cómo él estaba paralítico en su cama. No sé si se acuerda el hermano Naranjo. Estaba paralizado y cuando el pastor dijo, bueno, está enfermo, ponga las manos en la parte afectada y crea, el Señor le va a sanar ahora. Y él pues lo único que hizo fue pasar el radio ahí sobre sus piernas y le decía, empiece a hacer lo que no podía hacer. Él se tiró de la cama, pero lógico, se cayó, no se podía enderezar, pero él siguió creyendo y creyendo y dijo, allá dijo el pastor que yo recibiría la sanidad y empezó a declarar, soy sano, y el domingo ya pudo llegar a la iglesia y dio el testimonio. Entonces fue muy bonito, pero eso fue seguido, el próximo domingo oímos otro testimonio. Una señora estaba oyendo el testimonio del hombre y cuando terminó él de testificar lo que le había pasado, ella dijo, bueno Señor, pero si este hombre viejo y feo, Dios lo sanó, ¿por qué tú no sanas a mi hija que es joven, linda y está paralizada? Señor, sánala. Si tú sanaste a este, ¿por qué no sana a mi hija? Y dice que cuando llegó a su casa, la encontró sana, levantada. Entonces eran testimonios y testimonios. Vale la pena servir al Señor. Claro, porque imagínense los años que hace que el pastor llegó y oró y él puso la mano y mire ahora los resultados. Y después, eso allá en Ubaté hacíamos unas fiestas. Gloria a Dios, qué bendición, ¿no? Un hermano que sea sincero, a ver. Gloria a Dios. Tengo un testimonio de una señora que yo conocí por ahí en el año 62, que vendía lotería en la España. Cuando yo conocí al Señor... ¿En el barrio qué? En la Plaza España. Eso sí. En la Plaza España. Cuando yo conocí al Señor, ella vendía lotería y yo le empecé a testificar. Le empecé a decir que dejara de vender lotería y viniera a la iglesia y se convirtiera al Señor.
De tanto que yo le hablé y le leí la Biblia y oraba por ella, ella se convirtió, pero no en esta iglesia, en otro lugar se convirtió. Ella siguió vendiendo lotería por muchos años. Hace aproximadamente unos 2 años, o 2 años y medio, ella dejó de vender lotería, pero yo no dejaba de orar por ella. En el tiempo que ella duró y fue desobediente, a pesar de que ella estaba yendo a la iglesia, el Señor permitió un cáncer en el estómago y en el seno. Eso era esta parte de la parte baja, y el seno ya era así, que llegó el tiempo de que no podía caminar. Le tocó comprar una silla de ruedas y empezar a caminar, a andar en la silla de ruedas. Bueno, un día ya llegó a la plaza donde trabajo, yo trabajo en el Trinidad Galán, y ella llegó en la silla de ruedas y le dije, hermana, ¿qué pasó con la lotería? Dijo, yo dejé de vender lotería, ahora no me hable de esa lotería, porque por esa lotería está así. Yo dije, gloria a Dios, el Señor me escuchó. Le dije, voy a ir a orar por usted porque el Señor la va a sanar. Yo le puse la mano encima, oré, y ella dice que sintió la sanidad en su cuerpo. Como a los 15 días volvió otra vez y ya la parte baja del estómago desapareció. Hace como 15 días, o 15 días estuvo ahí y tiene solamente la parte debajo del seno, pero ese demonio ya murió porque ya está secándose. Volví y oré y siento en mi corazón, el Señor me reveló hace 2 o 3 días que ella había sido sana. Que ella había sido sana. Hace unos 3 o 4 meses, ¿se acuerdan que yo traje 2 personas aquí? Una persona de esas tenía cáncer. Un señor de ese tenía cáncer, y el día que me llamaron a orar por él, yo le prediqué, le dije, usted tiene que hacer esto y esto, tiene que ir a la iglesia y el Señor lo va a sanar. Oré y el Señor se sanó, pero no quiso volver a la iglesia. Gloria a Dios. Hermanos, ahora recuerdo que en ese programa de La Voz de la Víctor, los mismos dueños de la emisora o del equipo de eso me mandaron decir que iban a poner el mismo programa de las 5 de la mañana, lo iban a poner a las 12 de la noche. Porque, sin cobrarme, porque eran milagros y milagros y milagros. ¿Quién se acuerda de un militar que se iba a botar por la ventana, enfermo en un hospital? ¿Mija? ¿Se acuerda? Había un militar en un hospital y se iba a botar por la ventana, matarse. Y habló Dios y lo sanó simplemente por poner la mano. Porque yo les decía, ponga la mano en la radio. Y había milagros tan poderosos. En ese entonces era muy difícil predicar el evangelio como ahora. En el año 78, eso sucedió en el año 78. Era muy difícil predicar el evangelio, las personas eran muy rebeldes. Nunca, en el tiempo que yo andé, nadie me predicó. Había al pie mío un muchacho que era cristiano, que trabajaba ahí, y un buen día me dijo, Dios lo ama, y le dije, sí, Dios me ama a mí, a usted no lo ama. Pero ese muchacho testificaba y decía que con el solo hecho que le había dicho eso, lo había doblegado. Teniéndole el espíritu, ¿cómo serían los demonios que yo cargaba encima? Eran legiones de demonios. Porque cuando yo estuve enfermo me fui a Chiquinquirá y allá había un toldo y yo cogía comida, tenía hambre, iba, cogía la comida y las personas se pasaban por medio. Al pasarse en ellos por medio, yo los cogía y con una mano los sacaba. Yo lo que me interesaba era comer, por el hambre. Entonces me mandaron 5 policías.
Y yo sabía dentro de sí que me iban a llevar a la cárcel y dije, yo no quiero ir a la cárcel, déjenme aquí. Entonces dijeron, tiene que irse. Y entonces me empezaron a maltratar y yo cogí uno al otro y los cogía y eso los levantaba como, era como gargajos, como coger una cosa así. Me mandaron 10, no pudieron, me mandaron 30 para poderme endoblegar. Pero yo cogía al uno, eso, ese día hubo sangre, eso cogía los palos que ellos ya se los quitaba y eso los cogía, les di muy duro. Me metieron allá y duré como un mes adentro, eso me abrieron la cabeza, me dieron palo, pero yo al fin y al cabo yo con todos esos demonios no sentía nada, nada. Y vieron que yo estaba en esas condiciones, me soltaron nuevamente. Y yo volví nuevamente a la plaza. El demonio. Yo estaba endemoniado, tenía muchos demonios, yo estaba loco, si andaba en la calle era porque estaba mal. Entonces, cuando yo volví nuevamente a esos toldos, hicieron una reunión, eran como unas 10 mujeres o 12 mujeres, y entonces dijeron, mire, a usted le vamos a ir a dar el desayuno, o le vamos a dar el almuerzo, le vamos a dar la comida, pero no se nos arrima aquí. Entonces, bueno, a mí me daban el desayuno me lo daban antes de las 7, el almuerzo antes de las 12 y la comida a las 5, yo no me arrimaba, porque como yo estaba lleno, yo cuando me arribaba a los toldos era porque tenía hambre. Entonces me siguieron dando así, la comida duró como unos 3 meses más o menos ahí. De pronto un buen día alguien de la familia, como yo soy del Valle de Guatay cerca, entonces alguien fue y me reconoció y le trajeron la razón a mi mamá y mi mamá, ella llevó ropa y me trajo. En la casa duré más o menos unos 8 años dentro de una casa, en la casa paterna, ahí en una pieza yo encerrado, solamente dejaba entrar a mi mamá, solamente a ella. Nadie más podía entrar, si entraba otro particular yo lo cogía y eso lo sacaba lejos. Hasta que un buen día yo conocí al Señor, le doy gracias a Dios, yo buscaba a Dios pero a mi manera, pero no conforme a la palabra del Señor. Y le doy gracias a Dios porque hoy parte de la mayoría de mi familia han sido, donde tuvimos la iglesia arriba allá en Guaté, el hermano, yo presenté una película una vez ahí en la casa, yo presenté tu gloria. Y entonces el hermano estuvo, y entonces yo llamé a la decisión de las personas, y él, bueno, salió y empezó a maldecir contra mí, a decirme que yo era no sé qué era, si sé cuándo. Bueno, yo no le dije nada y empecé a orar por él, le dije, Señor, en tus manos lo coloco. Como a los 3 años, los demonios los perseguían, los sacaban a la esposa, a los hijos, los arrastraban los demonios de las patas para afuera. Una buena noche yo me quedé allá y el Señor, yo llegué como a las 10 de la noche, estaba acercando en el potrero, estaba haciendo una cerca, cuando me acosté y el Señor me dijo, va a orar por su hermano, que lo voy a ir a tener sentado en una banca, en un palo que hay allá afuera, en la casa, y eran como las 10 de la noche. Yo, pues, como él era tan terrible, yo dije, Señor, pero yo prendí la luz y dije, Señor, si es lo que yo escuché, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y volví y apagué la luz y me dijo, sin dormirme yo ni nada, solamente así, me dijo, tiene que ir a orar por la mañana por su hermano, los voy a ir a tener en una banca. Yo le dije, Señor, yo lo que tú me ordenas, yo estoy allá temprano. Me acosté y dormí, me levanté a las 4, hice tinto, prendí el carro y me fui. A las 5 de la mañana ellos estaban ahí en una banca sentados. Les dije buenas, me dijeron buenas, ¿cómo les va? Me saludaron y conforme el Señor me dijo que estaban sentados, ahí estaban. Y yo oré por ellos, les prediqué la palabra, oré por ellos. Había un hijo que tenía diabetes y se le escurrió, cuando yo oré, salieron esos demonios y eso, el agua era toda la ropa mojada. Y de ahí en adelante fue cuando se convirtió, fue la iglesia que existió allá en ese lugar. De ahí dependió la iglesia, allá hubieron muchos milagros, muchas señales, pero la gente es muy dura, gloria a Dios. Pero ahí está convertidos, hay muchos convertidos. En ese entonces, muchas personas de esas están convertidas, hoy están yendo al pueblo,
y están convertidas. Mi familia, la mayoría, está convertido. Un hermano que yo le prediqué en muchas ocasiones, duré como más de 20 años, y le dije, mire que la esposa, ella murió, le dije, él tenía diabetes, tenía enfermedades, dijo, al salón, usted no me va a cambiar, si yo voy al infierno voy, yo soy, no es usted el que va a ir. Y yo en ese momento, cuando él me dijo eso, que ni volviera a la casa, entonces yo salí llorando. Le dije, Señor, en tus manos lo entrego, ahí te lo entrego. Al mes, una trombosis. El Señor lo llamó, lo trajeron aquí a Bogotá casi muerto. No movía apenas sino los labios. Me llamaron a la clínica, que él estaba en la clínica, fue con mi esposa y oramos por él. Y yo fui y le pregunté al médico, al doctor, le dije, doctor, ¿cómo ve a mi hermano? Dijo, ¿para qué lo trajeron? Debían de haberlo dejado, que hubiera muerto por él en el campo. Le dije, doctor, yo soy cristiano, soy evangélico, el Señor lo va a levantar de ahí. Dijo, solamente su Dios lo levantará. Entonces seguimos orando con mi esposa, oramos 8 días así orando. Él ya empezó a ir al baño, empezó a levantarse y le dije, doctor, ¿cómo ve a mi hermano? Ahora sí. Dijo, su Dios lo levantó. Dijo, ¿sabe qué? Hágame un favor, mire, todas esas gente que hay en esas camas, ni se mueren ni se van, hágame el favor y vaya ahora para que se salgan de aquí. Y yo cogí con mi esposa cama por cama, pieza por pieza, y al tercer día volvimos y ya la mayoría de gente se habían ido. Le dije, ¿cómo la ve, doctor? Sí hay un Dios. Dijo, sí hay un Dios. Ahora sí creo que hay un Dios. Le dije, ¿usted quiere que ore por usted? Dijo, sí. Y le dije, arrodillémonos aquí. Y se arrodilló el médico, era el feje de la clínica, y recibió al Señor. Y mi hermano se levantó y se fue, después de eso, duró como unos 7, 8 años, y él está con el Señor. El día de la muerte de él estuve predicándoles allá y se convirtieron más de unas 100 personas. Unos cayeron al piso, con mi esposa oramos y era un salón grande, unos cayeron al piso, otros, bueno, eso fue una bendición muy grande, lloraban, bueno, hacían cosas lindas. Y el Señor, a través de ese testimonio, yo en mi pueblo y en la región de mi pueblo, muchas personas, hay en el cielo también muchos hay condenados. Gloria a Dios. Ahora viene una responsabilidad. ¿Puedo apuntar algo más? Algo más es para que nos quede una lección. En primer lugar, estamos hablando de que el programa Dios está formando un pueblo, de las noches, de la radio, de milagros. Lógico, se debía por la predicación con poder de la palabra, pero también de el equipo, un equipo de hombres y mujeres. Mientras el pastor estaba en la radio predicando, estábamos de rodillas adorando a Dios para que Dios obrara. Si eso y esa es, 8 días que salíamos, hermana Teresa, a los barrios. Eso es una forma que nosotros tenemos que apoyar los programas de la iglesia. Que se lanza un programa, ayudemos, no creamos que el programa es solo del pastor, que al pastor se le ocurrió hacer ese programa. Es que tenemos obligación de orar, porque vamos a ver la gloria de Dios. Amén. La otra cosa que quería que nos quede claro es cómo Dios levanta a un hombre cuando ese hombre sinceramente se entrega a Dios. Ustedes oyeron al hermano Naranjo que tenía que buscar entre la comida dañada y comer de eso, y que la gente les daba. Y ahora ustedes ven un hombre próspero. Cuando fuimos a Ubaté, él tiene una finca linda al lado de la laguna de Fúquene, con unas vacas de esas que dan tanta leche. Uy, es que me gocé mucho allá. Y hay que ir, dice el hermano Camacho, vamos a hacer un culto allá. Y Dios le ha dado mucho. Yo sé que le ha dado mucho. Sus hijos todos están bien. La hija que les dije que era mi líder de alabanza ahí en el grupo, ahora es médico, se va a casar ahora pronto y es una muchacha muy fiel al Señor.
Es una niña que se ha conservado en santidad, la amo y van para adelante. Entonces sigamos al Señor en fidelidad, en santidad y en trabajo al Señor. Y es Él el que nos recompensa, porque al hermano Naranjo no fueron los hombres que le recompensaron, fue el Señor Jesús. Amén. En ese entonces, antes de conocer al Señor, tenía buen dinero. Yo mataba ganado en el Guadalupe, tenía como unas 15 palmas, bueno, yo estaba muy próspero. Pero le doy gracias a Dios porque Dios permitió eso en mi vida, y le doy gracias a Dios que el dinero es basura, pero hoy estoy contento en el Señor porque recibí al Señor, tengo al Señor en mi corazón, lo amo, lo respeto, respeto sus leyes, sus estatutos, y Dios me ha bendecido el doble de lo que tenía antes, y me seguirá bendiciendo porque yo sinceramente, de los hermanos, los apóstoles conocen mi testimonio, yo les he colaborado en la iglesia hace 40 años, conocí al Señor, y doy gracias a Dios porque yo he sido fiel al Señor y seguiré siendo fiel, más en estos últimos años, le seguiré siendo fiel a Dios. Hermanos, si ustedes le son fiel a Dios, Dios les da cualquier cantidad que les mande. Él dice, pero déle teléfono, que las naciones nos las dará por herencia. Si nosotros verdaderamente obedecemos a Dios, no sea por vanagloria, sino por un hecho que tengamos que hacerlo, no de corazón. El Señor nos ama si nos recogió en la inmundicia y en el pecado. Verdaderamente obedezcamos a Dios. Él es el que hizo los cielos y la tierra, Él vive con nosotros, Él está en medio de nosotros. Otra cosa que yo les quería comentar es que en la noche de la bomba que existió en la escuela militar, esa noche yo me levanté a orar a las 2 de la mañana y duré orando, y después el Señor me reveló la bomba. Me reveló la bomba, que estallaba un carro y la bomba, y una vaca se estallaba y quedaba la cabeza por allá, los entresijos. Pero dije, pero ¿cómo puede ser así? Y no reprendí. Si yo hubiera reprendido, tal vez no hubiera asistido a eso. Hermanos, cuando el Señor los reprenda, eso me quedó una experiencia y un dolor en mi corazón, que yo le pedí perdón al Señor por eso, de no haber reprendido. Porque el Señor nos dio la autoridad de echar fuera los demonios, de hollar serpientes y escorpiones. La batalla, la pelea no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Cada vez que cada uno de nosotros nos levantemos en la mañana a orar, es el poder de Dios ahí está con nosotros, defendiéndonos. Reprendamos todas esas cosas que el Señor nos muestra, no nos quedemos con ello guardado, porque es un error. Es un error. Si el Señor les mostró algo, reprendan, aten y manden esos demonios a la profundidad de los infiernos, porque el Señor nos dio ese poder de echar fuera los demonios, de hollar serpientes. Cuando el Señor comisionó a los 70 le decían al Señor, hasta los demonios se nos sujetan, y el Señor les decía, yo veía caer como rayos a Satanás a los infiernos. Entonces ese es un poder de Dios, y Dios es fiel con nosotros. Seamos fieles nosotros con el Señor, porque el Señor dio su propia vida con nosotros. Él dice en su palabra en Isaías capítulo 3 y 53:4, dice, ciertamente Él llevó vuestras enfermedades, sufrió vuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por vuestros pecados. Él pagó todo lo que hemos hecho en el mundo, Él lo pagó en la cruz del Calvario, venció a Satanás públicamente allá en la cruz del Calvario, y como Él lo venció, nosotros en el nombre del Señor lo hemos vencido, porque ahora somos sus hijos. Gloria a Dios. Lucas capítulo 10. Versículo 17 a 19. A 20, 17 a 20. Lucas capítulo 10, verso 17. Regreso de los 70.
Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, verso 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Verso 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Les voy a pedir un favor de sacrificio. En esos años, hará unos 40 años o más, había un poder en nosotros que ahora no lo estamos usando. No porque haya otro pecado distinto a la incredulidad. Cuando yo creía a la palabra en ese programa de la radio de La Voz de la Víctor, que ahora como que se llama de otra manera. Yo tuve pereza de no comprar esa emisora. Esa emisora debería ser de nosotros. Pero ahora les digo una cosa. Papel y lápiz va a escribir. Apóstol, pero su merced predicó también por Nuevo Continente. Sí, sí. Bueno, por eso digo, yo era otra persona llena de autoridad contra Satanás. Ahora, hay un dueño dueño de la emisora. ¿Qué emisora es la que hay allí? Una emisora grande que tiene poder. ¿Ah? ¿Ah? No. No, es una pequeña, no es grande, es una pequeña que queda ahí cerca de la iglesia Santana de Usaquillo, la 34, 33, por ahí, con 16. ¿Estás aterrado? De la paciencia de Dios. Hace 3 meses ese gerente semanalmente me llama. ¿Qué hubo que usted quedó de venir a poner un programa? Pastor Luis Salas. Luis Salas, hermanos, oremos por eso. Sí. Amén. El Señor, yo estoy muy seguro que si el Señor lo está llamando al apóstol, el Señor quiere respaldarlo en eso. Amén. Y activar ese poder del milagro. Sí. Amén. Bueno, pasa esto. Vale $1.000.000 mensual. ¿Seremos capaces de reunir el $1.000.000 ahorita? ¿Mensual? Escriba. Marco Díaz encabeza la lista con $500 mensuales. 500,000. Es que es 1 millón. Bueno, yo casi se me olvida. Pastor, ahora yo doy 300, hermana Teresa, mensuales. 300 y 500 yo son 800. Yo doy 150. 150. Eso es lo que quiero que escriba. Yo 50. Mensuales. Tremendo. Yo le he escribado porque me da pena con ese señor que me llama. Pero es porque estoy buscando el $1.000.000. Hermano, ahí está. En el Señor hágalo. Nosotros lo respaldamos. Claro. En oración, bastante los que no. Y hablamos con él. Mire, les cuento. Tal vez se acuerda cuando la compra de este lote, que las hermanas esas querían que no iban a dejar de quitar, les iban a quitar el lote. Y se acuerda que hicimos la reunión y le dije, hermano, pastora, adelante. Si no lo hace el negocio hoy,
Sí. Eso es como este lote de aquí donde está la torre esta. Yo leía a la hermana Teresa, leía hermana, compre ese lote, cómprenlo. Sí, buena negligencia nuestra. Y en ese entonces la iglesia parece que tenía la plata y sí, desapareció la plata. No teníamos el dinero, teníamos para dar la cuota inicial de este. No, eso, claro que eso ya fue después, hermana Teresa. Lo de esto sí, pero lo del lote ese de donde está la torre. Porque es que fue esa torre... enseguida, hermano Naranjo, fue casi enseguida que nos lo ofrecían. Claro que si hubiéramos hecho el deber... Sí, lo hubieran hecho, la iglesia hubiera hecho el deber lindamente. Sí. Eran 11 millones nomás. Yo les agradezco que tengan, porque si ustedes me apoyan en esa plata, va a haber milagros. Amén. Va a haber milagros. Es que ustedes se acuerdan que esa grosería que yo dije que entré a un café a tomar tinto, ahí al pie de la emisora, con un hermano que me invitó a tomamos un tinto aquí como a las 8 de la noche, terminaba el programa y entramos a tomar un tinto. Y yo les identificaba a la señora que estaba vendiendo el tinto adentro. Dijo, yo ya me convertí. ¿No se acuerdan? Ese testimonio me alcanzo a acordar. Ay, porque ese berraco que está predicando la emisora me hizo convertir esta noche. Ay, no, eso es una cosa. Sí, eso había personas que en el vocabulario de ella. El Señor hacía muchos milagros a través del pastor. En ese entonces, cuando la emisora, fue una bendición. Para mí fue una bendición y esa fue la salvación de mi familia. Entonces vamos a poner ese programa. Si yo tengo que ir hoy confiando en eso. Pastor, y ahora por los adelantos tecnológicos no tiene que madrugar, usted puede grabar el programa ahorita, puede ir a grabarlo y mañana a las 4 de la mañana ya sale la emisora. Explíqueme. Claro, es que ahora en cualquier momento desde su casa puede hacer... O desde la casa lo puede hacer por teléfono. Sí, desde su casa. No. Él hace la grabación en la casa y envía la cinta o la memoria. Y lo envía. No entiendo hasta ahora. No, es que ya no hay que ir hasta la emisora a las 4 de la mañana para emitir el programa, porque a través de la tecnología usted puede ir, por ejemplo, ahorita, que son las 11:30 de la mañana, y grabar el programa de mañana. Entonces allá tienen unos técnicos que mañana a las 4 aparece usted hablando lo que grabó hoy. Además en el celular nomás puede grabar. Eso es. Ustedes son torpes. Habían de haber evitado eso nombrando lo que ella dijo. Porque yo no puedo con mi mano aquí predicar. Tengo que tener un ¿qué? ¿Por qué no dice duro? Un celular. Ah, eso es lo que habían de haber evitado de tanto y últimamente dijo, celular. Pastor, pero usted tiene la experiencia de que los tiempos de radio y de televisión son muy puntuales. Si son 30 minutos, son 30 minutos. Para la preparación de la predicación, que no se pase de los 30 ni se quede corto. Creo que son 10 minutos nomás lo que le hago. Uy, pero 10 minutos es muy poquito por 1.000.000. ¡No! 10 minutos es suficiente para los milagros de Dios. Eso es. Dios usa... Hermanos, empecemos a orar. Ayunar y a orar. Veremos la gloria de Dios. Claro. Y el Señor es el que hace la obra. Nosotros no hacemos nada, solamente nos humillamos y el Señor es el que nos va a dar ese lugar para predicar. Entonces dos hermanos que oren por ese programa que va a salir. 8 días el pastor nos dijo que el Señor había dicho, mía es la plata y mío es el oro. Gloria a Dios. El Señor es el dueño del oro y de la plata, nosotros no tenemos nada, tenemos apenas la obediencia delante del Señor y el Señor nos va a dar posiblemente la emisora.
Cuando la voz de la Víctor, ellos predicaron, yo todavía estaba novicio en eso, pero yo le estaba orando al Señor que comprara, el apóstol comprara esa emisora. Y había sido fácil, para mí creo, ¿no? Pero no se pudo, pero yo le pido ahora al Señor que ahora el Señor nos dé esa emisora, nos dé el programa, la televisión. Bueno, Él nos va a dar muchas cosas. Amén. Porque Amén, Él amén, quiere que amén, nosotros amén. prediquemos la palabra a los cuatro vientos. Ahora, dos hermanos que oren por el triunfo de ese programa. ¿Quiénes son? Oramos. Dos hermanos. Un incrédulo no es capaz de orar. Padre, muchas gracias, Señor, te damos en esta hora. Papá lindo, muchas gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Tú eres el que estás en medio de nosotros, Señor, te damos gracias y te adoramos y te bendecimos, te damos la honra, el poder, la gloria y la victoria. Tú conoces, Padre amado, cada corazón de los que están aquí presentes delante de tu presencia.